Tremenda cantina que tenemos este día. Tomás Troncoso, el inmortal, Ildefonso Ureña, Rubén Comarazama y bienvenidos Rojas. ¿Cuál es el tema de hoy? El City Chan o campeonato de la ciudad. Yo recuerdo que el City Chan llegó un momento en el béisbol dominicano que era la copa más codiciada entre los eternos rivales Licey y Escogido. Sin embargo, en los últimos 5 o 6 torneos ha perdido caché, ha perdido lucidez, y nosotros estamos aquí primero para hablar de la historia del City Chan y luego le vamos a hacer algunas recomendaciones para ver si la toman en cuenta y le damos otra vez al campeonato de la ciudad el caché que amerita. Vamos arriba, muchachos. Bien, ¿cómo estamos, Tomás? ¿Cómo estamos, Rubén? Entonces, 28-27. Está a favor de los Tigres del Licey después de esto. Después de esto. Esto es de hoy. Esto es reciente. Sí, muy reciente. La Copa del Campeonato de la Ciudad que acaba de ganar el equipo de los Tigres del Licey en la temporada 2015-2016. Y ahí está el presidente del equipo, Miguel Ángel Fernández, con Manny Acta, con Lino Rivera y con el presidente de la liga, Leo Mato Garrido, con el trofeo que acredita al Licey con su 28º campeonato de la ciudad. 28-27 con 7 torneos empatados. Te voy a decir una cosa, la rama femenina en la década del 50 y del 60 organizaba un fiestón, muchos de ellos en el Centro Social Obrero, que como diría el cometón más Álvarez, eran de brinco y espanto. Para celebrar el City Chan. El City Chan. Había un desfile en la ciudad. Por toda la ciudad. Era muy pequeña la ciudad, Pero no importa, pero era la ciudad de nosotros. Pero eran los eternos rivales. Sí. Y era calentando el brazo para lo que venía al final, después del campeonato. Sí. En esa época, que era de 4 equipos, el Licey y el Escogido se enfrentaban en 20 oportunidades. Tomás siempre hablaba de eso, que eso le ha quitado 20 juegos. Un poquito de lucidez a la pelota. Siempre Tomás ha insistido con eso. Así. Bueno, porque con la expansión y al no haber divisiones, porque en las grandes ligas los equipos de la misma división se enfrentan muchas veces. Y se ha mantenido, por ejemplo, la rivalidad de Mediarroja de Boston Y los Yankees. Yankees de Nueva York, de la serie del San Freeway Francisco. de los Dodgers y los San Francisco. y los Gigantes también. Hasta Los Dodgers y los mismos Cardenales con el equipo de Kansas City. y con Chicago. Y con los Cubs del Chicago. Los Cubs. Y también. Cincinnati también. Sí. Y Milwaukee. Una Pero es parte de la historia de nuestro béisbol romántico y de un béisbol no tan romántico, sino de un béisbol que hasta ayer prestaba mucha importancia a esos toques sentimentales que el béisbol dominicano por una u otra razón ha ido perdiendo. Pero de todas maneras hay que reconocer que el City Chan tiene su historia. Sí. Y ustedes en esta cantina la van a conocer, Hilde, Tomás, Rubén y los amigos fanáticos que siempre están atentos a la cantina del Glorioso. Miren, el creador del City Champ o campeonato de la ciudad es este personaje que ustedes están viendo en la foto, el doctor Pedro Julio Santana, fundador de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, radiodifusor y hombre muy ligado al béisbol dominicano, aficionado y profesional. Un caballero a carta cabal. Yo recuerdo que él me llamaba Tomasito, cariñosamente. Sí. Pedro Julio Santana, locutor, abogado, Pim para sus amigos. Pimpín, Para sus amigos. sus 3 hijos, Norma, Magali y Coqui, locutores los 3 de primera fila, con una dicción impecable. Y hay que decir que Sí. Coqui, Pedro Julio Santana, hace poco tiempo lo veíamos en las emisiones de noticias de Teleantillas y era el de la famosa voz de Teleantillas. De la voz en off La también. voz en off de Teleantillas. Sí. Coqui. Coqui Santana, miembro de la selección dominicana de baloncesto, que asistió a los 9º Juegos Centroamericanos y del Caribe en Kingston, Jamaica, en 1962. Y un buen jugador de basquetbol escolar en el Colegio La Salle. Magali, casada durante muchos años con Manuel de Jesús Fiallo, Pucho,
seleccionado nacional de béisbol y de softball, softball. Molinete. Sí, señor. Jugador de baloncesto también de nivel clase A. Y un conocedor grande del béisbol. Y la mayor, Norma, casada con un directo amigo nuestro, uno de los intelectuales de más envergadura que tiene el país, Marcio Veloz Magiolo, que fue uno de los autores de la historia de los Tigres del Licey. Del libro 100 años. Me tocó trabajar con él y reunirme muchas veces con él. Sí. Pero no solo Marcio Veloz sabe de pelota. Muy poca gente sabe de bolero. Sí. Que yo quiero Claro, hacer una parte también. con él. Sí. Quiero hacer una parte con él. Hay un asunto importante que yo tengo que recordar, Ajá. y fue lo siguiente. Había un deseo de que el baloncesto subiera, Sí. y entonces yo hago un torneo, yo me acuerdo, Sí. en el auditorio Eugenio María de Hostos, Sí. entre los equipos San Lázaro, que era el equipo invencible, Sí. y el Colgate Palmolive. Sí. Así le pusimos al otro equipo, que era, lo hicieron muy bueno también. Sí. Y ahí en el auditorio hicimos el torneo. ¿Tú sabes quiénes eran los dos umpires? Porque el torneo pudiera mantenerse. El equilibrio en cierto competitivo. equilibrio. Pepito Menéndez. Y Pucho Fiallo. Pepito En paz- Menéndez. que en paz descanse. Y Pucho Fiallo. Fiallo. Pucho, que actualmente vive en Cabrera, ahí en la Mira, zona de, yo la- más de nunca- Nagua. Pucho, para no ser un elemento, vamos a decir, de 6'2 y... No, hombre de pero baja es un tipo, estatura, es pero un tipo que batea muy toda la vida. tremendo digo, bateador era. Toda la vida. Yo sé que bateaba. Pucho Y Fiallo jugaba vive en con- Cabrera y Pepito Menéndez. Sí. No, Pepito murió. Murió. hace bastante tiempo. El hijo de un hijo de Pucho escribe un blog que se llama Y viene en caja cuadrada Sí. por Fiallo. Vive actualmente en los Estados Unidos, pero por mucho tiempo fue director de arte en el periódico El Nacional. Yo fui vecino de Pepito Menéndez muchos años, ahí en la 30 de marzo. Ajá. Cuando él era árbitro de ese baloncesto romántico que tú hablas. Sí, bueno, en ese baloncesto, arbitrando Pepito jugué yo todos los torneos de infantiles en esa época que él era árbitro. Ahí fue que en un partido que el equipo le estaba como ganando a San Lázaro. Y ¿cómo se llamaba aquel muchacho que me tiró entonces? Me tiró una trompada y me cepilló. ¿Cómo era que se llamaba, por Dios? Ahora yo no me acuerdo. Pero es raro que tú no te acuerdes. Porque trascendió aquello. Oh, pero eso fue en la serie esa de San Lázaro y Colgate. O Pajita. Pajita. Luis Pereira. Pereira. Gran bateador de softball también, Pajita, un buen atleta. Después nos hicimos amigos. Sí, sí, jugador del Colegio La Salle, también estudiante en el Colegio O La sea, Salle. él no quería ver en ningún momento que San Lázaro perdiera el juego. Sí. Entonces, si San Lázaro perdía, él consideraba que el que tenía la culpa era Eras yo tú por el haber árbitro. hecho un equipo, porque era una combinación de otros clubes. Ah, bueno, ¿entiendes? fue un escogido que tú hiciste. Sí, Exacto. sí, con Entonces gente se de llamó Villa Colgate. Duarte. ¿Tú sabes por qué se llamó Colgate? Era de Villa Duarte. Para conseguir el patrocinio. Sí. Pues entonces, ¿cómo se creó el City Champ? ¿Por qué? Bueno, Pedro Julio Santana fue a una serie mundial de béisbol En La Habana. que se efectuó en La Habana. Y estando en La Habana, él vio la rivalidad que existía entre los rojos de La Habana y los azules del Almendares. Los rojos representados por un león y los azules representados por un alacrán. ¿Cómo? Los alacranes azules del Almendares. Almendares. Entonces, él, al ver que existía ese campeonato de la ciudad y que se llamaban los eternos rivales, importó la idea y la traspasó a la República Dominicana. Con muchos éxitos. Este es el eslogan, este es El El alacrán. logo. el logo de la Almendares, que dice el que le gana al alacrán se muere, al Almendares El se que le muere. gana al Almendares se muere. Se muere. El ¿Tú sabes quién almendares era? que entra el mar. Sí. ¿Tú sabes quién era el narrador? El comentarista era Juan Ealo. Juan Ealo. Y el narrador era... Pancho Pepe creo que. No, era un cubano que después falleció en Puerto Rico. Bueno, yo me voy a acordar. Bueno, Molina no era. No, René Molina fue después, fue comentarista con Este- Felo Ramírez. Con Y este es el logo
del León de los Rojos de La Habana. Los claveles rojos de La Habana. La sirena. Pero roja. ese león estaba peinado porque... Sí, lo maquillado, ya tú sabes. No está peinado el león de aquí. Sí. Bueno, entonces, Tú sabes que mucho hablaba de esa rivalidad don Guillermo Enríquez Rosell. Que falleció. Que acaba de- recientemente, recientemente. a los 102 años. Pues esos son los dos equipos que rivalizaban en La Habana, donde habían otros equipos. Rubén, Sí. yo quiero que tú sepas que siempre Habana y Almendares dejaban los juegos de Habana y Almendares los domingos a segunda hora y se metían 32,000 personas en el Estadio del Cerro. Sí, el Estadio del Cerro se inauguró en el año 1941. Sí, no. En 1947 y asistieron 31,000 aficionados el día inaugural, Bueno, que la Pero ya en estructura- Cuba- La estructura la heredó el Estadio Latino. que después se expandió y hoy tiene una capacidad de 55,000 Espectacular. El fanáticos. Estadio Latinoamericano. Lo que es hoy el Estadio Latinoamericano, porque el estadio, La Tropical. sí, se llamaba Pedro Marrero, pero el estadio del Cerro se llamaba Pedro Marrero, pero todo el mundo le decía Cerro. El Cerro. El Cerro. El Cerro. Porque Y- quedaba en una colina. Claro, quedaba en una colina. Y el Almendares estaba en el Cerro. Y el Habana, su sede, era en el Vedado, cerca del Abajo. malecón. Y de eso vamos a hablar dentro de un ratito. Pero Pedro Julio, Déjame decir, Sí. Manolo de la Reguera, el Manolo de la narrador de la Reguera, Almendares. Manolo de la Y Juan Reguera. Ealo Él era es el comentarista. comentarista. Formidables los dos. bueno, Sí. entonces Pedro Julio trajo la idea y se la presentó a la Cervecería Nacional Dominicana. Al señor Gronó. Ajá, para presentarlo, para que la cervecería entonces... Él vivía en Puerto Rico, él Bien. era puertorriqueño y vivía aquí. Gronó, Sí. El sí. señor Gronó, que está Sí, hablando. sí, diera el trofeo. Y entonces, en el año 1953, fue que se comenzó a entregar el City Jam, aunque lo lleven desde el año 51, fue en el 53 que se comenzó a Se entregarse. entregó la primera copa del City Chan. O sea, Ahora, la primera copa oficial. Yo no sé por qué, porque si lo dio la cervecería, ¿por qué Osvaldo Pombo, encargado de negocios de la misión de Argentina, fue el caballero o personaje seleccionado para entregar el primer trofeo del City Jam, que fue en el año 1953 que se entregó? ¿Por qué un argentino? La verdad es que yo habrá que En la investigar. única parte de Argentina que se juega béisbol es en Salta. Y Pombo no era de Salta. Sí, ¿no? Y ahora más juegan softball Sí. que béisbol. No. Pero más o El menos béisbol ese- en Argentina no juega ningún papel. En Brasil sí. Sí, se Con juega. gran cantidad de japoneses. inyección Y en Ecuador se oriental, juega. Y en Colombia. Y por supuesto en Venezuela, ¿no? Sí, pero en esos países ya del Cono Sur, en Chile, Argentina, Uruguay, el béisbol en Perú no se conoce tampoco. No, el ni- béisbol. Pero Uruguay Pombo, tampoco. el señor Pombo, Sí. hizo entrega de la primera copa del City Chan. Ahora, Pedro Julio Santana, para nosotros, yo estuve leyendo algo de que escribió Gugi Córdoba cuando él hubiese cumplido 100 años. Y están algunas palabras que expresaron algunos de los compañeros. Tomás dice que él le decía Tomasito. Yo recuerdo, yo tuve una gran amistad con él. Pero de los cronistas deportivos dominicanos, el que más cerca estuvo de Pedro Julio Santana fue Fernandito González Tirado. Eso es Perfecto. correcto. Porque Pedro Julio prácticamente adoptó como un hijo a Fernandito. Y lo puso porque Pedro Julio era dueño de emisora. Sí. Él tenía la emisora Radio Reloj. Yo me juntaba siempre con él los viernes al mediodía en la licorería Siboney en el Conde, en el segundo piso. Sí. Que él siempre iba donde Mundito Espinal. Ahora, Y ahí- la emisora de Pedro Julio quedaba en la avenida Mella, casi esquina José Trujillo Valdés. Sí, por ahí, sí, en Por Villa ahí. Francisca. Sí. Ahí, José Villa Trujillo Francisca. Valdés, hoy Duarte. Sí. De ahí que la amistad y el hecho de que ¿cómo se llama? De que Marcio escriba tantas memorias, remembranzas de la época de Villa Francisca. Es por eso. Es porque él, prácticamente todos ellos se criaron ahí en Jacinto Siempre de la estaba Concha. por los alrededores del Jacinto, parque. Jacinto de la Concha, ¿Cómo Parque se llamaba? Riquillo, Parque Julia. Julio, pero no era por Julia Molina, ¿no? ¿Eh? Después yo me he enterado, Sí. según me dicen, Sí. que él no se llamaba por Julia Molina. Ajá. El Parquecito Julia. El parque Sí. de
Julia. Sí. Y a mí siempre me ha extrañado Sí. eso, ¿no? Bueno, ¿Tú sabes cuáles son las frecuencias de las emisoras de don Pedro Julio? sí. O Radio 920 Ajá. y Power 103. Bueno. Esas eran. Vamos a la pausa. pausa. Algunas de las presiones con motivo del fallecimiento de Pedro Julio Santana fueron las palabras de Johnny Naranjo, un gran amigo nuestro, de todos nosotros, que él dijo, los santos también mueren, porque Pedro Julio fue también un ejemplo de hombre bondadoso y que prodigó mucho cariño a todos sus semejantes y que con todo el mundo mantuvo, como dicen, tablas rasas. Siempre trató a las personas con mucho respeto. Lo que tú dices de Fernandito González Tirado, porque lo puso a trabajar Sí, sí. en una emisora, porque Fernandito entonces tenía su programa de 15 minutos que Sí, comenzaba a las 6 de la tarde y daba los resultados de los juegos de Grandes Ligas. Sí. Porque en aquella época Sí, había una cantidad enorme de juegos por la tarde. sí, sí. Crepuscular y nocturno. Y a veces habían crepusculares y nocturnos, principalmente los Así domingos. es. También Cuchito Álvarez tuvo una gran relación con Pimpín Santana. Sí. Ay, ni Cuchito hablar. Álvarez, no hay duda de eso. Y también escribió Cuchito, y Freddy Mondesic pronunció unas palabras panegírico. con motivo del Fallecimiento. de Pedro Julio Santana, el creador Muy buen amigo de lo que es el Emil, City Channel. Emil Caseacta también. También, Sí, claro, de no, esa escuela. de esa escuela. Porque toda esa gente se hizo cronista deportivo alrededor de Pedro Julio Santana, que tenía un espacio, él, Emil Caseacta y Cuchito Cuchito. Álvarez, que se llamaban Los Sabios, comentan. Y respondían preguntas que le hacían que los hacían los fanáticos. fanáticos. Sí. Y era de los de Creo los que era sabios. H&N. Sí, de los sabios. Era en H&N. Creo. que sí. Bueno. H.I.N. El béisbol cubano, Tomás puede hablar más que yo y más que Biembo también sobre eso, Bueno, yo porque te lo voy a vivió decir una más cosa. cerca que nosotros. No, Yo lo además, escuché. como era un No, no, enfermo, yo era un enfermo, como dicen. Los juegos de la pelota cubana, los nocturnos, comenzaban a las 9 de la noche. Sí. Y en la esquina de mi casa, donde yo vivía, y después ni hablar, Di la en dirección. onda Di corta. la dirección. Bueno, Pero- José Dolores Alfonseca, Fonseca. Manuel María Castillo, algo así. 30 de marzo hoy como... Hoy 30 de marzo, exactamente. Pero entonces, eso era algo para mí, que aunque yo me iba a despertar a las 12 de la noche, porque los juegos duraban menos, ¿tú Sí, entiendes? sí, Pero sí. los juegos comenzaban a las 9 de la noche. Habana y Almendares, Cienfuegos y Marianao. ¿Ah? Habana y Marianao, Cienfuegos dirigido por Regino Otero. Sí. Miguel Ángel González Regino, dirigido por el gran elemento del béisbol, que fue... porque Luque. No, Luque fue el Marianao. Marianao. Sí. Y entonces el Almendares fue, concho caramba, el Almendares, el dirigente del Almendares. Napoleón Reyes. El dueño. No, Napoleón Reyes también dirigió al Marianao. También, sí. Ajá. Pero Mike González. May González era La Habana. Sí, Mike González. May González. Mike seguro. González era el dirigente de la Habana. Ahora, Que ¿qué tenía transmite? muchísimas relaciones con los Cardenales de San Luis y tenía muchísimas relaciones con el béisbol de Grandes Ligas. ¿Y Excúsenme qué tra- por y qué- no acordarme de Miguel Ángel ¿Y González. qué porque transmisiones aquellas? ¿Eh? ¿Qué transmisiones aquellas? Sí, porque Sí, eran sí. muy buenos los narradores. Excelente. Déjeme decirle que la rivalidad que se crea entre los equipos rojos y azules, había un equipo que se llamaba La Fe. Los primeros equipos cubanos fueron La Habana, Almendares y un equipo que se llamaba Matanzas Béisbol Club. Pero después, cuando el béisbol se fue enraizando en Cuba, que lo practicaban los blancos, eran los blancos los que jugaban pelota en Cuba, en los años finales del siglo XIX, 1870, 1880, ya se jugaban torneos profesionales de béisbol en Cuba. Hubo un juego que terminó 21-20, el primer juego entre Habana y Almendares. Sí. Pero la rivalidad creció a raíz de que la gente de La Habana eran
blancos nacionalistas que abogaban por la independencia. Y los jugadores del Almendares, que eran blancos también, pero la mayoría eran estudiantes que cursaban clases en los Estados Unidos y que traían el béisbol de los Estados Pero Unidos. por eso llegaron al béisbol de los Estados Unidos. Entonces, primero que nosotros, eran los que se oponían. Los de La Habana se establecieron en el Vedado y lo de el Almendares en el cerro, o sea, en la loma, vamos a decir. Y se construyó una glorieta para bailes en el Club Habana y se inauguró con un baile rumboso, por una cosa descomunal. Y entonces el Almendares, en respuesta a la construcción de esa glorieta, se construyó una como más artística y como de, qué sé yo, más atractiva. Y a raíz de un campeonato que ganó el Habana, colocaron la foto de los peloteros en una vitrina en La Habana. Y algún fanático del Almendares rompió la vitrina con una pedrada y le tiró lodo a las fotos de los jugadores de La Habana. Y entonces eso creció, hizo crecer La rivalidad. la rivalidad. Y entonces fue que empezaron los eternos rivales y después el campeonato de la ciudad. Pero ese es el origen. Dime una Ahora, cosa, yo dime quiero- una cosa. Fue contigo, Tomás. Yo estoy casi seguro que ustedes se van a recordar también. Dice una historia Sí, que Chiquitín Cabrera estaba bateando y que Tommy La Sorda era el pitcher. sí, Pero parece que La Sorda le gustaba cepillar. sí. No, Y le dio un pelotazo a Chiquitín Cabrera. Y Chiquitín Cabrera cogió para el box a pelear con Tommy La Sorda, Sí. que era pitcher del Almendares. Chiquito. Chiquitín Cabrera era primera base del Cienfuegos o del Sí. Marianao. Y La Sorda, ¿tú sabes dónde paró? En el left field. Muy Siempre lo cuentan. Sí, sí, sí. Es él lo- una historia real. él lo escribió. Hay un libro. Hay un libro que... de la suerte, se llama The Artful Dodger, Exacto. donde él lo narra. El y pleito Ye- con Chiquitín Cabrera. Y Jess Lozada, Sí. y Jess Lozada en una revista Carteles lo satirizó. Hay una cosa, Sí, sí. que tú tienes una foto. Bueno, ahí. yo le iba a comentar algo en relación de que cuando el béisbol llegó a Cuba en 1860, y estamos hablando de lo que es los eternos rivales y por qué, habían dos deportes en Cuba. Los toros y los Y gallos. el colfal. ¿Eh? Y el colfal. ¿Cuál? El colfal no se practicaba allá. No me sé ese de ahora. El corfus. ¿Y qué es el colfal? No sé. Una cosa que juegan hombres y mujeres juntos. Miren, entonces los toros era un deporte urbano Sí. y los gallos un deporte de rural. Bueno, lo único que respetó la revolución en Cuba fue en los gallos. Todavía Guillermo García, Sí. el primer campesino que se unió a Fidel Castro en Sierra Maestra, ha mantenido una autoridad autónoma Sobre los gallos. sobre los gallos. Por cierto, Sí. que Fidel Castro, una de las primeras declaraciones con relación al deporte, dijo que él quería que se acabara el béisbol, porque el fútbol, que era el deporte mundial, ese era el que iba a prevalecer, pero más nunca en la vida pudo evadir que al pueblo cubano lo que le gustaba era Habana, Almendares. Sin Ahora embargo, se terminó el béisbol en Cuba, después Sí. que Fidel Castro llegó. sin embargo, Se en terminó. sus conversaciones con Ramonet, que es parte de las memorias de Fidel Castro, Sí. él habla de los gallos y hace unas puntualizaciones muy Bueno, específicas. tú sabes que el libro de Ramonet yo lo tengo y yo lo he leído por pasaje porque la letra Es muy chiquita. es una letra muy Ay, pequeña. demasiado. entonces- Yo una vez Yo leo comienzo y leo algunos 3 o 4 capítulos páginas y tengo que dejarlo porque y lo dejo. me saca lágrimas las letras. Miren, tan pequeñas. bueno, volviendo a lo de los toros, yo le estaba comentando a Tomás antes del programa que en Cuba los toros eran muy predecibles, porque era el torero, bueno, lidiando A con mano- el toro, a mano limpia. una capa, una espada, un banderillero, y todo el mundo sabía el resultado. Bueno, pero Al- que alguna vez algún torero cayó, ¿no? pero muy rara vez. Es muy raro. Porque es mucho para uno, para el pobre toro. Entonces, las mujeres seguían el deporte taurino. Pero al llegar el béisbol y lo impredecible que era el resultado final de un juego de pelota, eso cautivó a las mujeres. Y
eso provocó un boom del béisbol. Mira un número de la revista Bohemia, donde aparecen dos novios. Que no llegaban aquí a la Sí. República Dominicana, la revista Esos son Bohemia. dos novios. El simpatizante del Habana, con su H, ella del Almendares. Está lloviendo, pero ellos quieren seguir viendo su juego de pelota. Se cubren con una manta de la lluvia y abajo tienen lo que era tradicional en la pelota dominicana también, romo y pelota. Tienen dos botellitas abajo, parece que la han bajado. Decía Félix María Aguilar, romo y jupeo. Y hierro y Y tolete. hierro y tolete. Hierro y Toledo. Hierro y tolete. Y entonces son jóvenes viendo el béisbol en Cuba y les gustó tanto a las mujeres que se convirtió en el deporte nacional de Cuba. Todavía puede ser que digan en Cuba Sí. que el mejor shortstop, y yo quiero que tú lo presentes, Sí. porque está por ahí, el mejor shortstop que ha habido en Cuba y en toda la historia del Willy béisbol, Miranda. se llamaba Willy Miranda. Bueno, Que por no el- bateaba nada, llegó a jugar 2.20 en parte batió en Grandes shortstop, Ligas. Pero él tenía un con hermano. los Yankees de Nueva York. 9 años jugó Grandes Ligas. Pero Sí. él tenía un hermano que era la mejor pluma de la crónica deportiva cubana, que era Fausto Miranda, Sí. que era quien lo promocionaba. Era un gran shortstop. Cogía definitivamente. mucha bola, pero no bateaba. No No bateaba. bateaba nada. Era lo que en aquella época llamaban good glove, no hit. Miren aquí a Willy Miranda, entregándole la bandera de Cuba a Phil Rizzuto, el hombre a quien él suplantaba de vez en cuando En en el el shortstop de los Yankees de Nueva York. Sí, porque no era, Willy Miranda no era regular seguro. No. Pero para toda la sorda, él dice que él nunca ha visto un shortstop mejor que Willy Miranda. En su libro de... No, y la sorda lo vio el muchos mismo- años y en el mismo Cuba. Al-Campani elogiaba las cualidades defensivas de Willy Miranda. Sí. ¿Sabe Ese, qué? Que por cierto, dime, Ildefonso. No, yo quería hacerle una pregunta a ustedes. Cuando estaban hablando del asunto del Almendares, que decían Almendares y La Habana. El que gane el Almendares se muere, ¿verdad? Sí. Y el otro era la leña roja tarda, pero llega. Eso La tiene leña- como- Leña roja, y entonces la sirena que se escuchaba allá con 32,000 personas en el parque de pelota. Tú sabes que En el escogi- cerro. el En escogido el de- cerro. el escogido de ahora ha tomado eso de leña. leña, la tabla. dice la aquí, leña roja. aquí dicen los eslogans de cada equipo. Sí. Yo no creo en leones. Si te pincho, te enveneno. Ese es Los los alacranes del alacranes. Almendares. Los elefantes del Cienfuegos. Te voy a hacer una cebra cuando te caiga arriba. Ese es si pisa al tigre. El león le dice al alacrán, tu aguijón es un alfiler al lado de mis garras. Bueno. Y el tigre de Marianao dice, te voy a comer como un filete. Miren ahí los 4 equipos de la pelota cubana. Eso era algo extraordinario. Digo, claro. No, eso era. Cuando yo vi esos eslogans juntos, digo, yo voy a hacer vamos a hacer una cantina con Eso, esto. eso, No, que no, el no, que no. le gana al Almendares se muere. con Los eso. domingos se llenaba el play siempre Sí. más de 30,000. Pero en otros juegos de Cienfuegos con Habana o Almendares con Marianao, Sí. iban 15, 18,000 personas al play Sí. con los juegos nocturnos. Aquí hay una foto de una caricatura, una reproducción de una caricatura. Tú ¿Dónde pusiste, está? tú pusiste la revista Bohemia. No, la voy a poner, sí, la Bohemia sí, tengo carteles. No, que te iba a decir Ah. que eran dos las revistas que entraban aquí. Carteles. Carteles Sí, entraba, pero Bohemia no. No. Porque Aquí- Bohemia escribía algunas cosas que ¿Quién no. la traía? Macalé. ¿Eh? La Mengual. Era Mengual. A Mengual. Sí. Carteles a Mengual. Aquí está el alacrán enterrando a los leones en el campeonato del año 1949. Y se ve al alacrán del Almendares y la caja del león con sus 4 velas. Y un león con la melena. Tengo entendido que se jugó un año béisbol con Castro en el poder. Sí, sí, pero El béisbol último, el último. El último. con Fidel. Bueno, no Y se con terminó, Fidel, se eso. terminó de jugar porque había comenzado. Con Fidel solamente se jugó un pedazo de la Liga de la- Internacional. No, y del 60 al 61 se terminó un pedazo. Ajá. Pero Yo muy creía que se accidental. había podido jugar un año y entonces Fidel dijo, No, no. el fútbol es el deporte mundial. Se terminó muy Ese es el que se accidentado. va a jugar en La Habana. ¿Quién le ha dicho a Fidel Castro que tenía que ser el que él dijera? Porque quiera el pueblo. Aquí están los récords de esos equipos.
El Almendares jugó con su color azul 71 campeonatos cubanos, ¿Tú sabes quién era el principal hombre del Almendares? Ajá. Fermín Guerra. terminando 25 veces en primer lugar, 24 en segundo, 14 en tercero y 8 en cuarto. 2.826 encuentros, 1.522 victorias y 1.304 derrotas, con un promedio de ganado y perdido de 539. Su primer triunfo lo conquistan en 1905 y en una temporada llegaron a ganar 47 partidos. La Habana jugó 74 campeonatos, 30 veces ganó el campeonato, 22 en segundo y 16 en tercero, 2.891 juegos, 1.553 victorias y 1.338 derrotas, para un promedio de 537. Yo no Aquí- me puedo acordar Sí. cuál era más popular, si el Habana o el Almendares, pero ahí eso que tú acabas de Sí. leer refleja Sí. como que el Almendares era más popular. Sí, pero los dos yo creo que eran los eternos rivales. Sí. Entonces, vamos a terminar con Cienfuegos y Marianao. Marianao. No, o dejamos. Bueno, volvemos entonces con y Cienfuegos y Marianao un Marianao. momentito para continuar nosotros con este asunto de los eternos rivales y el origen de esa confrontación. Aquí están entonces algunos datos de los equipos otros, Cienfuegos y Marianao. El Cienfuegos era verde y el símbolo era un elefante. Y me imagino que por Los ser monjes, verde, ¿qué eran los monjes grises? los Monjes Grises es otro equipo Sí. que se formó antes de la existencia de Cienfuegos y Marianao. Existieron los Monjes Grises por los uniformes que Porque la usaban. mayor parte fueron esos. Sí. Y mira, y tú sabes una cosa que no me puedo dejar. ¿Tú te acuerdas de Thomas Fine? Sí, claro. Tirando juegos sin hit y sin carrera En la en Nacional. Panamá. Lo apodaban el potro salvaje. ¿De quién era el pitcher él? ¿De ¿Eh? Cienfuegos o del Marianao? No era de Habana, de Almendares, ¿no? De Era de Marianao. Cienfuegos o de Marianao. Sí, tiró unos hitters. Thomas Fine. Sí. Sí. Miren, Cienfuegos fue un equipo inestable. Jugó en 1926-27, luego regresó en el 39 de manera definitiva. 732 victorias, 793 derrotas. 5 veces fueron campeones. Y el Marianao, que era un color naranja y lo representaba un tigre, llegó al campeonato en 1922-23 con Merito Acosta en la dirección. Y obtuvieron el campeonato ese año y después con Martín Diego de dirigente ganaron el 36-37. ¿Tú sabes quién era el dueño del Marianao? Alfredo Pequeño. En ¿Por qué, total. ¿Por qué Martín Digo no está en el Salón de la Fama? Sí, Pero no. ¿Por qué el negro? O sea, yo quiero, porque deberían como de Pero Martín hacerle. Digo está en el Salón de la Fama. Pero. de Cooperstown. Sí, de Cooper. Él Sí, él está. Él está. Oh, sí. Y Sí. está el héroe Sachel Pay. Él está en el grupo que Y entró con está la Liga Paul Negra. Papavelo, El que, no que- está, el que no está, como hablaba, es Alonso Perry, y que sin embargo está Willard Brown. Sí. El récord fue 729-861 de los Tigres de Marianao. Ese fue el récord de esos equipos en la Liga Cubana. Ustedes se fijan, esos equipos tienen más de 700 y hasta 1000 victorias de por vida. Sí. Aquí ningún equipo ha llegado a 500 triunfos de por vida. Ahora, el béisbol cubano, el Matanzas, que menciona Tomás, fue el que se convirtió en los Monjes Grises. La Liga Profesional Cubana comenzó en el año 1878. Y se reconocieron siempre las actuaciones de esos torneos. Bueno, lo llevan los numeritos. Están los eso, numeritos, por por eso es que eso hemos se hablado de lleva. esos números, de que esos números existen. Era una cosa que, como dice Rubel, Sí. la población dominicana al otro día sabía quién había ganado entre Habana y Almendares. Sí, Mire, Lo sabían. El primer juego entre Habana y Almendares lo ganó el Habana 21-20. Me imagino, dicen que jugaban españoles también. Algunos españoles Sí. estaban jugando, yo no sé cómo. Y ponían una soga, Sí. porque no había graderías, o eran muy pocas las graderías. Sí. Ponían una soga y de ahí en adelante no podía pasar nadie. Si alguien pasaba, lo sacaban del juego. Oigan esto.
el primer juego nocturno en Cuba se jugó en el estadio La Tropical. Antes del cierre. Oh, claro. Oh, sí. 21 de diciembre del año 1937 entre Almendares y Marianao. El equipo dominicano jugó bastante ahí en la Tropical. en la Tropical. Y a los alacranes le cupo el honor de resultar triunfadores invictos en la primera Serie del Caribe que se celebró en lo que era el Gran Estadio de La Habana, que es el Cerro, en 1949, la primera Serie del Caribe. Tenían a Gapito Mayor como pitcher estelar. Yo voy a traer el afiche, ya cuando estemos más próximos a la Serie del Caribe, de la primera Serie del Caribe, que yo tengo una copia de ese afiche y de algunos afiches de Serie del Caribe de esa época, de la primera etapa. Y una de las cosas curiosas que pude conseguir haciendo algunas investigaciones es que el equipo Almendares participó en el primer juego de béisbol de un campeonato en Cuba, 1878-79, y también en el último que se jugó en Cuba. El último juego profesional en Cuba, 1960-61, con Fidel en el poder, ¿no? también lo jugó el equipo Almendares. Y la influencia cubana en el béisbol era tan grande. Bueno, nosotros hemos hablado mucho en esta cantina de los peloteros cubanos que vinieron aquí. Hablamos de cocaína, de bragaña, de caballerón. ¿Por qué? Porque jugábamos en el verano, Sí. y ellos jugaban en el profesional, invierno. en el invierno. Todo el invierno. Miren, hay una estadística. Otoño invernal. Sí, hay una estadística que refleja mucho eso. Y es que en el año 1950 habían jugado ya en Grandes Ligas 51 peloteros cubanos y 10 de otra nacionalidad latinoamericana. ¿Cuál fue el primero de Sepia que jugó pelota? Miñoso. Fue De los Miñoso. cubanos. Fue Miñoso. De los cubanos fue Miñoso. Por este mini Miñoso. Miñoso. Habían otros en la década del 40 que decían que, ¿y tu abuela dónde está? A mí Sí, no sí. se me olvida Bueno, eso. porque estaba Adolfo Luque que jugó. Pero Luque era blanco. Era blanco, estaba el Tarzán No, Estaleya, pero Roberto otro, Ortiz. esta ley decían Roberto que la Ortiz. abuelita Sí, no era blanca. Y Roberto ¿Entiendes? Ortiz Sin embargo, estaba ahí. jugó. Miren No, aquí. Aquí están, Esos carteles. sí, las revistas carteles con los Tigres de Marianao y los Alacranes del Almendares. Aquí están. Esa es una pelota de fuste. En las portadas, ustedes pueden ver por ahí el precio, abajo que dice 15 cheles. 15 centavos costaba la revista. En el Conde, la librería Menguada. Mírenla aquí, el precio. No era en el Conde 15 que quedaba. centavos. La Y librería el Menguada. Conde, la librería Pero Menguada. en la barbería aquí lo que se leía era carteles, pues no había otra revista. Y la gente Tú buscaba- llegabas a la barbería y en lo que hacía el turno leía carteles. Y buscaba los los artículos de Jen Lozada. de Jen Lozada, los artículos que eran unas narrativas fuera de serie. Bueno, para enseñarles los otros equipos, miren otro número de carteles, que eso fue una serie que se publicó en Cuba, con entonces los elefantes y los leones de rojos, claveles de La Habana. Los claveles rojos de La Con la Habana. revista famosa De May Carteles. González. Lo de mayores de la pipa. ¿Tú te recuerdas de esto, de carteles? ¿Tú te recuerdas de eso, Pipa? ¿De cartel de cuál de los carteles? Pipa estaba en esa tiempo. No, tú estabas en Tatica. ¿De cuál cartel? Es que Pipa en esa época estaba en Tatica No, y Fellito. No, yo recuerdo el cartel de Quirino. Ah, sí. Ah, No, pero eso lo sabes tú. Y había un jabón en Cuba que está aquí. Y ¿tú sabes qué se anunciaba en las transmisiones del béisbol cubano? Sí. Las pantaletas pamperas. Sí. ¿Tú recuerdas? Ah, no, pero había otra cosa Ah, también. ¿Cómo era que decía? Sí. traquetea la Traquetea, traquetea. traquetea sin temor a un bebé. Usa Y cuidado. Miren aquí los jabones de la pelota. Cada uno en la envoltura con un Logo del logo béisbol. del equipo. O sea, eso existía en Cuba en los años 50. Aquí que estaba muy adelantado todavía, a la publicidad. aquí todavía no ha Cuba. llegado. Cuba estaba adelantado. Sí. Decían que Cuba iba a ser París de América. Fuera. Sí, perfecto. Bueno, y ese es más o menos el ambiente El que historial existía. del béisbol de Cuba. Aquí dice, mira aquí una fotografía donde dice sea 100% fanático, báñese con jabón de la pelota. Miren Oye,
A Palmeño es que... Sí. Palmeño Palmeño, Para la joyería. Palmeño, ¿Qué más Palmeño regalando anillos. Y ponga un reloj. Ay, no. Un reloj con ¿Cómo su que equipo favorito. un jabón, un reloj? Un reloj. Era mejor que el Reuter, ¿tú crees? Ese jabón. No, No, porque en sí. esa época estaba aquí el Palmolive No, pero como el Reuter no. y el Camay. Y el Glad y la bandulada. Y el Glad y la bandulada. No, 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 pero no. tú Y el más- caramelo. No, Y el no, Life no. Aquí había caramelo. El mejor jabón Sí. que hubo aquí en esa época, y ¿Cuál era? cuidado, ¿Cuál? era el Reuter. No, y el Sí. Camay, jabón Camay, que no es Camay. De la primera sonrisa acá. Sí, no, pero el Reuter era. El Reuter era. El Reuter. Pero el Reuter Mira, era- el que regalaba en la cajita. Tres Tres jabones jabones Reuter. Y tres hacía jabones. el regalo. Estaba haciendo tremendo obsequio Ahora, a la persona que cumplía años. Tú le regalas a una mujer 3 jabones, ahora tiene una pata. No, no, Dale a una chapeadora el 3 jabones Reuter. Mira, que tú te bañabas con el Reuter. Dale 3 dobes a Y una te quedaba chapeadora. el olor, te quedaba por un rato. De lo grande que era el jabón Aquí Reuter. están ¿Tú los. ¿Sabes dónde lo vendían? Sí. En la José Reyes. Sí. En José Reyes. Ahí casi esquina Padre Villini. Villini. Sí. Mike González. Está también Fermín Guerra. El otro es. Uno de ellos es abajo, está Gilberto Torres, el Ibarito El Torres. Jibarito. El Jibarito estuvo con el equipo dominicano, cubano, Sí. en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 62, Sí. que nosotros le ganamos. Yo era de los que había confeccionado el equipo. Sí. En 1962 le ganamos a Cuba esa serie del Caribe. Y el equipo de Cuba estaba dirigido por Jibarito Torres, Gilberto Torres. Sí. Y el equipo dominicano estaba dirigido, entre otros, por Manuel Enrique, Horacito Vera y quien les habla también. Manuel Enrique fue por mucho tiempo coach, entrenador de los Tigres del Y Licey. fue el primer manager campeón del Licey en el 51. Ajá, Manuel Enrique. Sí. Yo recuerdo a don Manuel todavía en los años 60, o finales de los 50 y comienzos de los 60, en el año de criollo, él estaba ahí en la cueva de los Tigres. Oh, seguro. Manuel Sí. Enríquez. Pues ese es el ambiente. Nosotros vamos a hablar en un ratito del béisbol AAA de Cuba, Que fue también. que también tuvo su influencia en el desarrollo de la pelota. O sea, ¿cuándo fue que los Sugar King? Ahí es que, Sí, los que Sugar trataron de entrar entonces después a Grandes Ligas. Vamos a conversar de eso dentro de un ratito. es Sí, muy eso interesante. lo vamos a hacer dentro de un momentito, pero para que la gente ya tenga una idea de qué fue lo que creó El City la rivalidad Chan. entre Leones del Oye, Escogido Tigres del Licey. para que existiera el City Chan, porque la rivalidad existió desde el mismo momento de la creación del Del Escogido, Escogido. porque el Escogido fue hecho Una para fusión. pelear con el Licey. Una fusión para Tratar de pelear. derrotar al Licey. Así es. Y la mayoría de los equipos lo han hecho para eso, para tratar de derrotar al Licey. Pero, Bueno, pero el el Licey- Licey es el que más ha ganado. Bueno, todavía, Sí, todavía sí, se sí. mantiene Es así. en la cima. Y juegan como local en todos los plays. Por una razón elemental. Todo el mundo quiere que los Yankees pierdan. Aquí Sí. todo el mundo quiere que el Licey pierda. Sí, No sí, todo sí. el mundo, no. No, no. Bueno, Aquí, Todos los adversarios no importa. se unen. Bueno, Se Sí, unen. se unen. Porque la gran lo que más hay son liceístas. Son Pero sí, pero 39% me de refiero a los los fanáticos. adversarios. 39% de los fanáticos son liceístas, 33 aguiluchos, 17 cogiditos y el resto se reparte. Eso normal. encuentra de Asisa. Y sí, Sí, alguien hizo una encuesta, puso una encuesta y puso a las águilas al frente. y eso siguen claro. ganando adeptos. Aquí en la cantina tienen varios. Varios, sí, sí, sí. La mejor promoción es ganar, ¿eh? O sea, yo pienso que la mejor promoción para un equipo es ganar. Ni hablar. Eso Eso, es así. eso no hay duda. Cuando un equipo gana, lleva fanáticos al estadio. Exactamente. Entonces Tomás estaba mencionando hace un rato del asunto de la sirena, que en Cuba se tocaba una sirena en el play. Sí. De los Rojos de La Habana tenían su sirena. Y aquí hubo sirena hasta el otro día. Había sí, No, aquí Palmeño la prohibió. Sí, pero Y había... la música, para mí prohibió la música, siempre bajita para conversar. No, que Palmeño La pelota hay que conversar. prohibió Sí. las trompetas aquí, las sirenas. Ahora, Él se está riendo, yo sé- ahora Palmerio no vende cebolla. No. No, los de Palmerio son buenos. No, espérate, no vende cebolla. Entonces tú decías que Que había Marchena traía una sirena Ah, aquí. Marchena. Traía su sirena y Properito y también. alto parlante, También un megáfono. pero el megáfono Sí. lo traía el amigo que nos invitaba a comer Sí, en sí, el Sánchez Luperón,
¿Qué era lo Tú que lo- nos la invita- guinea. Israel La guinea famosa Jiménez. De Israel Jiménez. Marchena traía su sirena, Israel un megáfono, y los fanáticos para despedir a los pitchers sacaban pañuelos, unos pañuelos blancos. Todo el mundo andaba con pañuelos. Y entonces si algún Pero eso pitcher, ocurrió en Grandes Ligas también. ahora lo han copiado, la gente sacaba un pañuelo A y llorar, había una vaya a lluvia llorar, vaya a llorar. de pañuelos para que, bueno, como diciendo, Pero- si va a las duchas, pero es con un lloriqueo también. Se me ocurre preguntarle a ustedes que vivieron la gran rivalidad de Tigres y Leones, porque ahora mismo ha ido perdiendo como el esplendor, el interés, la famosa serie del City Chan. No hay duda de que es así porque uno lo puede apreciar. Ya no se hacen los desfiles, ya no se lleva eso como tan marcado. No. ¿Qué hay que hacer para que la gente pueda volver a retomar eso, esa rivalidad entre un lado de los Leones y del otro lado de los Tigres del Licey? Porque, Acomodarse a los nuevos tiempos. ¿verdad que ¿Tú sí? sabes cuál es el asunto? Que ahora Licey y Águilas es la verdadera rivalidad que hay ahora más que el Licey y Escogido. No, pero fíjate. Ahora el Escogido puede ir ganando Bueno, terreno. pero con la vamos a decir, revitalización que experimenta el equipo del Escogido, los nuevamente últimos- ha ido creciendo. Ha ido Ha creciendo. ido creciendo. Ha ido Ahora, creciendo. por ejemplo, Sí. yo creara una fiesta del City Chan, una fiesta azul del City Chan, en un lugar cualquiera de esas plazas comerciales, llevar a algunos peloteros y armar un bochinche Sí. y le diera caché e hiciera un concurso por internet, por Twitter, por Instagram, con las mejores frases relativas al campeonato de la ciudad. Así es. Pero enrolar a la gente que participara. Vamos a hacer la una pausa y regresamos ya con el segmento final de la cantina del glorioso. Los Sugar King de La Habana. ¿Qué época fue aquella que comenzó donde definitivamente el béisbol cubano entró o quiso entrar al béisbol de los Estados Unidos y quizás llegar hasta grandes ligas? Pero definitivamente pues hay historias porque inclusive hasta jugadores dominicanos vieron acción precisamente en aquel equipo Miami, La Habana Sugar King, Miami no, Habana Sugar King. Tú Los tienes ahí reyes del unas azúcar de La cuantas Habana. Sí, fotos. hay algunas cuantas fotos que vamos a enseñar ahora mismo. Hay muchas historias de ese. Pero el equipo comenzó jugando a nivel de clase A. Eh, Y después fue ascendiendo de categoría. Y cuando Bobby Maduro lo adquirió, Bobby Maduro entonces consiguió una franquicia en la Liga Internacional y lo afilió a los Rojos de Cincinnati. Y es la razón por la que muchos jugadores de los Sugar Kings llegaron a pertenecer al equipo de los Rojos de Cincinnati, incluyendo a su todo de los años 60, que fue Leo Cárdenas. y ya, Algunos- ya se había roto la barrera. Algunos dominicanos Oh, claro, en el con- 60. Algunos Sí, dominicanos jugaron con los Sugar King, como fue el caso del Rabbit Horacio Martínez. Sí, ¿no? Y Guayubín Olivo llegó a tener un chance, Carlos Dore también llegó a practicar con el equipo de... Tetelo Vargas. Sí, aquí están. Miren, señores, un carnet del béisbol de Cuba con Sugar Kings, temporada de 1959. Es el carnet número 81. Y la firma que ustedes ven aquí abajo es de Bobby Maduro, que fue el fundador también, uno de los fundadores de la Serie del Caribe. Un magnate del béisbol, un hombre que vivió aquí en la República Dominicana durante un tiempo, que era gerente de un proyecto turístico llamado Boca Chica Country Country Club, Club. que estaba después un poquito después de lo que es ahora el cruce. Sí. Ahí Ahora, estaba. definitivamente él seguía idolatrando al béisbol. Bobby Maduro. Claro, Bobby Maduro fue un hombre... Bueno, el primero de los estadios de béisbol de Miami Sí. se llamaba Llamaba Bobby Bobby Se Maduro. llamó así. Entonces, Bobby Maduro estableció ese equipo, los Reyes del Azúcar de La Habana,
que participó en la Liga Internacional y que en el año 1960 ganó el campeonato ya no estando en Cuba, porque el equipo abandonó Cuba en la mitad de la temporada del 59 por un incidente que hubo de unos tiros. Y Fran Verdi, que era el tercera base del equipo, Que fueron dentro del estadio. Que jugó aquí. jugó aquí y dirigió aquí también. Fran Jugó con Verdi. las Águilas y dirigió la Estrella. Sí. Fran Verdi, una bala lo rozó, una bala fría. Y entonces se llevaron el equipo para Jersey City y se cambió el nombre de Havana Sugar King por Jersey City Jerseys. Y ¿Tú ganaron sabes el qué? campeonato con un jonrón de Daniel Morejón contra el equipo Minneapolis Millers en el séptimo juego de lo que se llamaba en esa época la pequeña Serie Mundial. ¿Tú sabes quién era uno de los jugadores principales de los Sugar King? Sí. Roberto Ortiz, Ah, sí. que fue el gran jonronero en la pelota de Cuba, y creo que llegó a dar 15 jonrones Sí, en una Robert. temporada. Y jugó en Grandes Ligas. Y Formental también, que lideraba con él entre los mejores jonrones, entre ellos dos, Roberto Ortiz y Pedro Formental. Ortiz nunca llegó a jugar aquí, Sí. pero No, Formental sí llegó a Porque jugar aquí. dijo, Aquí hay una fotografía que tiene un saquito de azúcar deslizándose en el plato. Porque se mezclaba toda esa cosa. La revista era el programa de la Liga Internacional, se llamaba Beisbolito. Costaba 10 cheles. Entonces está Beisbolito deslizándose en un saquito de azúcar. Sugar Kings tiene 3A, que es triple A. 10 cheles costaba la revista y dice un paso más y llegamos, porque el interés de Bobby Maduro Era llegar a Grandes era llegar a Ligas. Grandes Ligas. Miren la revista donde dice un paso más y llegamos a las Grandes Ligas. Y el saquito de azúcar deslizándose en una almohadilla con sus 3A, triple A, y dice abajo un paso más. Y estábamos ahí porque estaba un rebalón de Grandes Ligas. Sí. Y entonces en 1959 la llegada o el ascenso al poder de Fidel Castro, la revolución, Ahí se bueno, tronchó todo. puso fin a ese intento. No hay duda de que Cuba hubiese tenido un equipo de Grandes Ligas hace tiempo que se hubiese jugado, pues si se jugó en Miami se juega en Cuba. Sí. Ni Sí, hablar. porque el béisbol se ha expandido tanto que no hay duda de que Cuba era una metrópoli, un mercado, yo diría, bueno, apetecible para No, el béisbol era de esa el mejor época. mercado. Aquí está otro programa este es del béisbol profesional cubano, porque existían muchas revistas. Aquí una de las cosas que no se ha implementado es el del programa. Ahora que la Liga Dominicana tiene rosters semanales, es importante sacar revistas Con los de bajo costo, Pero, señores, pero que es- permita que tener un score en el medio y que la gente aprenda a anotar el juego. de pero pelota. aquí llegó un Porque momento. anotar el juego de pelota es lo que más enseña. Pero déjenme decirle, cuando Hay una cosa que se me va a olvidar. Sí, Tú sabes, sí. algo muy importante de las emisoras de radio que transmitían la pelota cubana. ¿A dónde transmitía Rafael Rubí? Que no lo hemos mencionado. Sí. Radio En Salas. Radio Salas. Y Cadena Oriental de Radio. Hoy ¿Tú sabes CMQ, quién? y CMQ. Sí. Y Cadena Oriental de Radio, ¿tú sabes quién? Sí. Rosero. Enríquez. Guillermo Enríquez. Guillermo Enrique. Enrique, que falleció hace Sí. unos cuantos Que días. Miren, tenía la- programas aquí después de los juegos de pelota Sí. y que formó con Mar Reynoso una compañía de boxeo llamada Esproca. Esproca. Quebró, Montó la pelota, quebró la con la pelea primera del pelea del cieguito, título el mundial, cieguito la de Río. el Cieguito Río con Meléndez. Como dije. Miren, aquí la pelota. Mar Reynoso empeñó la casa, hipotecó la casa. En la pelota del 70, tú llegabas aquí al estadio y aquí te daban un programa con el roster de los equipos. Cuando no había la facilidad de impresión que hay ahora. Sí. Ahora mira, Rubí nunca llegó a ser el number one, como fue aquí, como narrador en Cuba. Había Porque Manolo de la Reguera, Juan René Ealo, Molina, Juan Ealo. Juan Ealo, este otro, Felo Ramírez, Sí. llegó a ser la estrella. Es más, terminó el asunto porque Felo Ramírez fue exclusivo en una ocasión, ya la parte final del béisbol cubano. Así mismo es. Pues le hemos dado, y- sí. Entonces, y ¿cómo qué sé yo, comenzamos si nosotros fue- la transmisión hablando del City Champ? Sí. Pues, y vamos a terminar también enseñando otra vez el City Champ número La de 28, 28 que gana de el los Licey. Tigres del Licey.
28 a 27. 28. Y está el día, que fue el Y primer 7 día empates. de la serie semifondo, del round robin, Sí. cuando la liga hizo entrega del trofeo al presidente de los Tigres, Miguel Ángel Fernández, junto con Manny Acta y Lino Rivera. Antes se entregaba el mismo día que se ganaba. Sí. Cuando terminaba el juego se hacía un show y se entregaba el trofeo. Sí, Pero hasta en ahora, eso somos lentos. ahora los periódicos le daban mucha importancia en esa época al campeonato de la ciudad. ¿Sabes que los periódicos, yo veo como que cada vez tienen menos páginas? Bueno, pero, Entonces, pero No es la menos también, página, es la forma que se mercadea. pero también hay que decir que hay más influencia. Los periódicos son más nacionales. sí, Sí. más influencia. claro. Antes los periódicos llegaban de manera muy limitada al interior del país. Sí. Era 100 periódicos a la romana. Ahora no. No, y las cosas que sucedían en el mundo no se conocían aquí, no solamente por los periódicos, sino la televisión. ¿Tú entiendes? Ahora estamos a un clic de distancia. Bueno, así es. Ya, Yo recuerdo- ya todo se maneja en este aparatico. Tú sabes que yo recuerdo, la famosa cantante urbana de Mexican Urban, Selena, Sí, Selena, Selena. cuando la mataron, por allá, por yo estaba en la planta de televisión donde yo trabajo y recuerdo que me llamaron para que confirmara la versión. Y a mí lo que me llamó la atención fue que inmediatamente Univisión colocaron un satélite ahí y nosotros hasta el hotel donde la mataron nosotros estábamos viendo eso y yo recuerdo que a Joseph Cáceres, que tenía un programa, se llamaba, creo que era Arte Nacional en radio, Sí. yo fui que le confirmé como si yo fuera un reportero, sí, en este momento Sí. lamentablemente, y oigan lo que están diciendo, y le puse el satélite por el teléfono a que- Ahora, pero no Por favor. nunca como ahora. Ya hoy en Las día. cosas que se conocen en el mundo entero, se conocen en la República Dominicana. Al Al instante. instante, En el mismo prácticamente. momento, porque es que ya todo es aquí que se maneja. así es. De todas maneras, yo creo que ha sido un programa que hemos hecho hoy Interesante. para muchas ilustrar a la gente historias. sobre lo que es el campeonato de la Bueno, ciudad. estamos en diciembre Ese. y aquí hay que pagar la cuenta bien y la propina bien rendida. A Ah, pesar que de ahora para adelante yo voy a cobrar la propina por WhatsApp. Importante, ¿eh? Muy Hay que, importante. por WhatsApp hay que cobrar. Mira, Hay que cobrar por WhatsApp. mándame 2 libres de queso y mándame Mándamelo por WhatsApp. Sí, Bueno. mándame el delivery, huye. No, pero ven acá, toma que te tengo. Pero espérate, dale algo. Ahorita, Pero ven, ahorita. ven. Oye, que suene. Oye, ay. Es Oye. en euro, es en euro, es en euro. Mira, Alfonso, tírame la llave de la jipeta. Ya solté una jipeta. Porque tú tienes otra. Ya solté una jipeta. Bueno, tremendo programa. Hoy me voy a que quedar hemos detrás de hecho hoy. comedia. No, pero si comedia la jipeta yo también. La verdad que el City Channel tiene su historia, ustedes la conocieron hoy aquí en la Cantina del Glorioso y esperamos que para los próximos torneos le demos la importancia capital que la tradición se merece. Así mismo es, señor. Bienvenido, Rojas. Vamos arriba, señores.